Buenos días, un gusto escuchar el maestro Elio Masferrer, fue mi profesor en el primer año de antropología, por cierto. Ah, pues qué bueno. Sí, de hecho, aquí tenemos años colaborando con él, que colabora Sí. con nosotros. ¿Cuál es tu opinión de lo que dijo el Papa ayer, René? Eh, Mira, yo creo que es muy bueno que la Iglesia empiece a tener una política de caridad hacia sus fieles, ¿no? Lo que dice el Papa es importante para los católicos. La Iglesia empezó, digo, el cristianismo primitivo se volvió popular precisamente porque apelaba a los a los sectores inferiores o discriminados de la sociedad romana, ¿no? A los esclavos, a las mujeres. El Evangelio tiene un par de situaciones muy complejas de explicar. Sí, uno es el acercamiento de Jesús con las prostitutas, con los cobradores de impuestos, y la otra es este acercamiento con el centurión romano que va y le pide que cure a su esclavo. Y en la versión griega del Evangelio, que es la que se conoce, la palabra que se usa para esclavo no es no solamente esclavo doméstico o siervo o sirviente, sino que se refiere a un esclavo amoroso, ¿sí? Entonces eso de yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma, esas palabras que se repiten las dice un homosexual. Entonces es de alguna manera renovar volviendo al origen, ¿no? Por otro lado, creo que eso es importante para los católicos y para los cristianos, ¿no? Y por otro lado, creo que la otra sección del Papa, el asunto de la unión civil, tiene que ver con una discusión que en México resolvimos hace ya casi 200 años. En México, desde 1859, el matrimonio es un contrato civil y desde 1917 es un contrato que se puede disolver. Eh, entonces, el Papa está hablando de un sector también de la población que considera que el único matrimonio válido es el matrimonio religioso. No es así en México, ¿sí? Donde el Estado reconoce como único matrimonio válido el matrimonio civil. Y entonces eso permite que existan y convivan montones de religiones, montones de visiones sobre el matrimonio, y entonces que hay iglesias donde la gente se puede divorciar y volver a casar sin problemas religiosos. Hay religiones donde esto no se puede hacer. Y hay gente que no tenemos religión. Entonces, el matrimonio civil permite la convivencia de estas ideas sobre la familia. eh, y ahora la discusión en México es si si todos los mexicanos pueden tener acceso a esta institución. O sea, la discusión ya va 3 cuadras más adelante de lo que dice el Papa, ¿sí? Acá ya resolvimos que el matrimonio no tiene que ver con la religión, que es una institución civil que legalmente tiene las protecciones que tiene, y la discusión ahora es si, si todos los mexicanos y mexicanas somos realmente iguales ante esa institución. Sí, o sea, estamos como cuando se decidió cuando estábamos discutiendo a principios del siglo XX, si las mujeres podían tener o no acceso a la educación. Sí, esa es una discusión en la que efectivamente que se resolvió a favor de la igualdad y así se está resolviendo la discusión sobre el matrimonio. Entonces, creo que hay que distinguir lo que dice el Papa
la importancia que tiene hacia adentro de la Iglesia Católica, de la que es el jerarca máximo, y la discusión que estamos teniendo en los congresos estatales acerca de la igualdad de derechos de mexicanos y mexicanas. ¿Cuál sería el mensaje para cerrar aquí en Sonora a la, a la élite católica, a las religiones, por ejemplo, a los legisladores? René, Saquen las manos del Código Civil. ¿por qué? Porque están contaminando una discusión sobre derechos humanos con posiciones religiosas que son importantes hacia adentro de sus religiones. Ujú. ¿Y qué seguiría entonces? ¿Que se debata el tema bajo la percepción del Papa o cómo? No, no, o sea, lo del Papa es la discusión del Papa, las declaraciones del Papa son importantes para los católicos practicantes, ¿sí? Y dirían algunos para los católicos que reconocen la autoridad del Papa, ¿no? Eh, y acá tenemos una discusión sobre el acceso a la institución del matrimonio, que es una discusión de derechos humanos, ¿sí? No es una discusión religiosa. No desde 1859. Esa discusión ya la dimos, ¿sí? Ya la dieron Juárez, Lerdo y aquella generación. No necesitamos volver a darla, ¿sí? El Código Civil es un asunto de derecho, de legislación, no es un asunto de religión. Bien, pues te agradezco mucho, René, como siempre, y vamos a estar en contacto porque el tema va a seguir dando mucho de qué hablar. Ándale, pues, hasta luego. Y gracias por hacerme fundador de Diversidad, una asociación con la que he colaborado mucho y la que quiero mucho. Vale, hasta luego. Gracias, buenos días. Bueno, toca también Árbol de Vida cerrar, nomás para anunciar esta historia, Luis Ángel. El